Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes adoran, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, vamos a hablar de una que realmente me atrapó y que estoy segura de que a ustedes también les encantará. Prepárense porque hoy les voy a recomendar una joya oculta, una serie de 24 episodios que está completamente en español y que los va a mantener pegados a la pantalla desde el primer minuto hasta el último. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no están suscritos al canal, por favor, háganlo ahora mismo. No se van a arrepentir. Subo contenido sobre películas, series, libros, viajes y todo lo que me apasiona, así que seguramente encontrarán algo que les guste. Además, al suscribirse, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Así no se perderán nada. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. La serie de la que les quiero hablar se llama, bueno, no se los voy a decir tan fácil. Vamos a construir el suspenso un poquito. Les voy a dar algunas pistas para que traten de adivinar. Primero, la historia es una mezcla perfecta de drama, romance y un poquito de misterio. Segundo, los personajes son tan complejos y bien desarrollados que van a sentir que los conocen de toda la vida. Tercero, la fotografía es absolutamente impresionante, con paisajes que te dejarán sin aliento. Y cuarto, la banda sonora es simplemente perfecta, complementando cada escena a la perfección y potenciando las emociones al máximo. ¿Ya tienen alguna idea de cuál podría ser? Si pensaron en una historia de amor prohibido, intrigas familiares y secretos del pasado, están en el camino correcto. Esta serie explora las complejidades de las relaciones humanas de una manera muy honesta y conmovedora. Nos muestra cómo las decisiones que tomamos, incluso las más pequeñas, pueden tener consecuencias enormes en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Pero no se trata solo de drama. También hay momentos de humor, de esperanza y de redención. Los personajes se enfrentan a situaciones muy difíciles, pero siempre encuentran la fuerza para seguir adelante, para luchar por lo que creen y para proteger a quienes aman. Y eso, para mí, es lo que hace que esta serie sea tan especial. Ahora bien, sé que a muchos de ustedes les preocupa que las series turcas suelen ser muy largas, con capítulos interminables y tramas que se alargan innecesariamente. Pero esta serie es diferente. Con solo 24 episodios, la historia se desarrolla a un ritmo perfecto, sin rellenos innecesarios ni giros argumentales absurdos. Cada episodio te deja con ganas de más, con la necesidad de saber qué va a pasar después. Y cuando llegas al final, te quedas con una sensación de satisfacción y de haber invertido tu tiempo en algo que realmente valió la pena. Además, un punto muy importante para muchos de ustedes es que está completamente en español. Olvídense de tener que leer subtítulos rápidamente para no perderse nada. Pueden relajarse y disfrutar de la historia sin ninguna distracción. La calidad del doblaje es excelente, con voces que encajan a la perfección con los personajes y que transmiten todas las emociones de una manera muy convincente. Pero, ¿de qué trata exactamente esta serie? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La historia se centra en una joven que se ve obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella para salvar a su familia de la ruina. Sí, sé que suena a un argumento clásico, pero confíen en mí, esta serie le da un giro inesperado a la historia y la convierte en algo completamente nuevo y original. La protagonista, cuyo nombre no les voy a revelar todavía, es una mujer fuerte, inteligente y decidida que no está dispuesta a aceptar su destino sin luchar. A pesar de las dificultades, ella se niega a perder la esperanza y busca la manera de cambiar su situación. En el camino, se encuentra con un hombre que le roba el corazón y que le muestra que el amor verdadero sí existe. Pero por supuesto, su amor está lleno de obstáculos y de secretos que amenazan con destruirlos. Y hablando de secretos, esta serie está llena de ellos. Cada personaje tiene algo que ocultar, algo que lo atormenta y que lo impide ser feliz. A medida que avanza la historia, vamos descubriendo estos secretos y entendiendo por qué los personajes actúan de la manera en que lo hacen. Y les aseguro que algunos de estos secretos los van a dejar con la boca abierta. Pero lo que realmente me cautivó de esta serie es la química entre los protagonistas. La conexión que se establece entre ellos es tan intensa y tan real que te hace creer en el amor a primera vista. Cada mirada, cada toque, cada palabra está cargada de emoción y te hace suspirar.
Y aunque su amor es imposible, no puedes evitar desear que encuentren la manera de estar juntos. Los actores que interpretan a los protagonistas son simplemente brillantes. Logran transmitir todas las complejidades de sus personajes de una manera muy convincente. Puedes sentir su dolor, su alegría, su desesperación y su esperanza. Y eso, para mí, es lo que hace que una serie sea realmente memorable. Ahora bien, sé que algunos de ustedes se estarán preguntando dónde pueden ver esta serie. Bueno, la buena noticia es que está disponible en varias plataformas de streaming. Solo tienen que buscarla en su plataforma favorita y seguramente la encontrarán. Y si no la encuentran, siempre pueden buscarla en línea. Hay muchas páginas web que ofrecen series turcas en español de forma gratuita. Pero antes de que vayan corriendo a buscarla, quiero darles un último consejo. Prepárense para reír, para llorar, para suspirar y para emocionarse. Esta serie los va a llevar en una montaña rusa de emociones y los va a dejar pensando en ella durante mucho tiempo después de haberla terminado. Y ahora sí, ha llegado el momento de revelar el nombre de esta serie imperdible. La serie de la que les he estado hablando es Amor Eterno. Sí, sé que el título suena un poco cliché, pero confíen en mí, esta serie es mucho más que eso. Es una historia de amor, de pasión, de sacrificio y de esperanza que los va a cautivar desde el primer minuto hasta el último. Así que ya lo saben, si están buscando una serie turca que los atrape, que los emocione y que los haga pensar, Amor Eterno es la opción perfecta. No se van a arrepentir de darle una oportunidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta recomendación y que se animen a ver Amor Eterno. Recuerden que esta serie tiene drama, romance, misterio, personajes complejos, paisajes impresionantes y una banda sonora que te toca el alma. Además, solo tiene 24 episodios y está completamente en español. Es la combinación perfecta. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya servido de inspiración para encontrar su próxima obsesión televisiva. Espero sus comentarios sobre qué les pareció esta serie si deciden verla. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Conocían ya esta serie? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** profundizando en el universo de Amor Eterno, ***. Ahora que ya saben el nombre de la serie, quiero profundizar un poco más en los detalles que la hacen tan especial. Porque decir que es un drama romántico es quedarnos cortos. Amor Eterno es un intrincado tapiz tejido con hilos de tradición, ambición, traición y por supuesto, un amor que desafía todas las expectativas. *** Los pilares de la historia, familias en conflicto ***. Para entender la magnitud de la historia, debemos hablar de las familias. En el centro de todo está la familia Soydere, humilde y trabajadora, que lucha día a día por salir adelante. Niansezin, nuestra protagonista, proviene de una familia adinerada, pero llena de problemas. Su padre, Önder, es un hombre de negocios honorable, pero acosado por deudas y por las maquinaciones de su socio y amigo, Galip Kozkoglu. La madre de Nihan, Bildan, es una mujer ambiciosa y obsesionada con mantener las apariencias, dispuesta a todo para asegurar el estatus social de su familia. Este choque de mundos, el de la riqueza y el de la pobreza, es el combustible que alimenta gran parte del conflicto en la serie. Nihan se siente atrapada en un mundo de privilegios que no la satisfacen, mientras que Kemal, un ingeniero de minas brillante y ambicioso, ve en el éxito profesional la única forma de escapar de su humilde origen. *** Kemal Soydere, el idealista empedernido ***. Kemal es un personaje que te atrapa desde el principio. Es inteligente, trabajador, idealista y profundamente honesto. Crece en un barrio humilde, rodeado de una familia que lo ama y lo apoya. Su sueño es convertirse en un ingeniero exitoso y brindarles una mejor vida a sus padres y a sus hermanos. Es un hombre de principios, que cree en la justicia y en la importancia de la honestidad. Su relación con su familia es uno de los puntos fuertes de la serie. El amor incondicional que le brindan sus padres y el vínculo cercano con sus hermanos, especialmente con su hermana Zeynep, son un faro en medio de la tormenta que se avecina.
Nian Secin, la artista atrapada Nian, por otro lado, es un espíritu libre, una artista apasionada que se siente sofocada por las convenciones sociales y las expectativas de su familia. A pesar de crecer en la opulencia, vive atormentada por un secreto familiar que la mantiene atada a un destino que no desea. Su pasión por el arte es su refugio, la forma en que expresa sus emociones y su visión del mundo. Es una mujer valiente y decidida, pero también vulnerable y sensible. Su relación con su hermano gemelo, Ozan, quien padece una discapacidad, es un reflejo de su gran corazón y su capacidad para amar incondicionalmente. El encuentro destinado, un amor prohibido. El destino cruza los caminos de Kemal y Nian de una manera inesperada. Su conexión es instantánea, una chispa que enciende un amor que parece predestinado. A pesar de sus diferencias sociales y de los obstáculos que se interponen en su camino, se enamoran perdidamente. Sus encuentros son robados, llenos de pasión y de promesas de un futuro juntos. Pero la felicidad les dura poco. El secreto que atormenta a Nian y las maquinaciones de los Kozkoglu conspiran para separarlos, obligándola a tomar una decisión desgarradora que cambiará sus vidas para siempre. El antagonista, Emir Kozkoglu, la obscuridad encarnada. No podemos hablar de amor eterno sin mencionar a Emir Kozkoglu, el villano de la historia. Emir es un hombre poderoso, ambicioso y despiadado, dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. Está obsesionado con Nian y la considera su posesión. Es un manipulador experto que utiliza su poder y su riqueza para controlar a las personas que lo rodean. Su personaje es fundamental para la trama, ya que es el principal responsable de las tragedias que sufren Kemal y Nian. La rivalidad entre Kemal y Emir es uno de los pilares de la serie, un choque de fuerzas opuestas que mantiene la tensión a lo largo de los 24 episodios. El motor de la trama, el secreto familiar. El secreto familiar que atormenta a Nian es el motor principal de la trama. No voy a revelarles los detalles para no arruinarles la sorpresa, pero les puedo asegurar que es un secreto oscuro y devastador que tiene consecuencias nefastas para todos los involucrados. Este secreto es la razón por la que Nian se ve obligada a casarse con Emir, sacrificando su felicidad y su amor por Kemal para proteger a su familia. Salto en el tiempo y la venganza. 5 años después de su separación, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, impulsado por la sed de venganza. Su objetivo es desenmascarar a Emir y a los responsables de su desgracia, y recuperar el amor de Nian. Pero el camino hacia la venganza está lleno de obstáculos y de peligros. Kemal tendrá que enfrentarse a sus propios demonios y a las consecuencias de sus acciones. Más allá del romance, temas universales. Si bien el romance es el hilo conductor de la historia, Amor Eterno explora temas mucho más profundos y universales. La serie aborda la lucha de clases, la ambición desmedida, la corrupción, la importancia de la familia y el poder del amor para superar la adversidad. Nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, las consecuencias de nuestros actos y la importancia de luchar por lo que creemos. Los personajes secundarios, piezas clave del rompecabezas. Además de los personajes principales, Amor Eterno cuenta con un elenco de personajes secundarios muy bien desarrollados que aportan riqueza y complejidad a la historia. Cada uno de ellos tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios secretos. Desde la hermana de Kemal, Zeynep, ambiciosa y dispuesta a todo para ascender socialmente, hasta el fiel amigo de Kemal, Salih, que siempre está a su lado para brindarle apoyo y consejo, cada personaje juega un papel fundamental en el desarrollo de la trama. La fotografía y la música, un festín para los sentidos. Como les mencioné al principio, la fotografía de Amor Eterno es absolutamente impresionante. Los paisajes de Estambul con su belleza histórica y su vibrante modernidad son un telón de fondo perfecto para la historia. Las escenas están cuidadosamente filmadas, con una atención al detalle que te transporta a la pantalla. La música compuesta por Toygariki es simplemente magistral. Las melodías son emotivas y conmovedoras, y complementan cada escena a la perfección, potenciando las emociones al máximo. La banda sonora es un elemento clave para crear la atmósfera melancólica y apasionada que caracteriza a la serie. Un final inolvidable.
El final de Amor Eterno es agridulce pero profundamente satisfactorio. Después de superar innumerables obstáculos y de enfrentarse a sus peores miedos, Kemal y Nian finalmente encuentran la paz y la felicidad que tanto anhelaban. Sin embargo, el camino hacia la redención está pavimentado con dolor y sacrificio. El final de la serie te deja con una sensación de esperanza y de fe en el poder del amor, pero también con una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. ***** Porque deberías ver, Amor Eterno, mi recomendación personal ****. En resumen, Amor Eterno es una serie turca que lo tiene todo, una historia apasionante, personajes complejos y bien desarrollados, una fotografía impresionante, una banda sonora conmovedora y un final que te dejará pensando en ella durante mucho tiempo. Si estás buscando una serie que te atrape, que te emocione y que te haga pensar, te recomiendo encarecidamente que le des una oportunidad a Amor Eterno. No te arrepentirás. Además, el hecho de que esté completamente en español es una gran ventaja. Puedes disfrutar de la historia sin tener que preocuparte por leer subtítulos, lo que te permite sumergirte por completo en el mundo de Kemal y Nian. ****, ¿Dónde encontrar Amor Eterno? Opciones de streaming ****. Como les comenté antes, pueden encontrar Amor Eterno en varias plataformas de streaming. Les recomiendo revisar sus plataformas favoritas, como Netflix, Amazon Prime Video o YouTube. Si no la encuentran allí, pueden buscarla en línea. Hay muchas páginas web que ofrecen series turcas en español de forma gratuita. Sin embargo, les recomiendo tener cuidado al navegar por estas páginas, ya que algunas pueden ser peligrosas o contener virus. Asegúrense de visitar sitios web seguros y confiables. Conclusión. Una invitación a la emoción ****. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que esta reseña detallada de Amor Eterno los haya convencido de darle una oportunidad a esta joya oculta de la televisión turca. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de intrigas, de secretos y, sobre todo, de un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Recuerden que esta serie tiene drama, romance, misterio, personajes complejos, paisajes impresionantes y una banda sonora que te toca el alma. Además, solo tiene 24 episodios y está completamente en español. Es la combinación perfecta. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya servido de inspiración para encontrar su próxima obsesión televisiva. Espero sus comentarios sobre qué les pareció esta serie si deciden verla. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Conocían ya esta serie? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden llevar sus pañuelos, los van a necesitar.